Buenas, esta es una nueva píldora acerca de las acciones. Este es el índice que va a tener este vídeo, qué son las acciones, qué tipos de acciones existen, qué uso se les da, qué riesgos conlleva tanto emitir acciones por parte de la empresa como comprar acciones por parte del accionista, y conceptos clave muy interesantes que son el ticker, el ISIN y la capitalización bursátil. ¿Qué son las acciones? Bien, una acción es un activo financiero que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima. Esto quiere decir un porcentaje de una empresa. Las acciones no son nada nuevo. De hecho, hace ya mucho tiempo que se vienen comercializando y comprando y vendiendo. Sin embargo, el formato de posesión de una acción pues, sí que ha ido cambiando en el tiempo. Antiguamente pues, se veían este tipo de certificados en papel donde acreditaban que eras el poseedor de una acción, por ejemplo, de Alphabet. En la actualidad, la posesión de las acciones se ven representada mediante números en un broker o simplemente como dinero en tu cuenta de valores. ¿Para qué sirven las acciones? Pues depende a quién le preguntemos. A una empresa, las acciones le sirven para obtener financiación en el mercado público en el momento de salida a bolsa. Es decir, a posteriori, si el precio de una acción sube, la empresa no ingresa dinero, y si el precio de una acción baja, tampoco se le retira ese dinero de su cuenta. Por parte del accionista, pues depende a quién le preguntemos. Unos accionistas pueden tener la intención de tener acciones para poder votar la elección en junta, para poder controlar y dirigir un poco la estrategia de la empresa, y otros accionistas pues pueden tener la intención de tener estas acciones para generar plusvalías mediante dividendos o mediante el incremento del valor y posterior venta. El tener acciones también conlleva riesgos. A nivel de empresa, pues existe la posibilidad de que el control de tu empresa o gran porcentaje o pequeño porcentaje resida en una entidad o persona externa en tu empresa, con lo que pueda conllevar un posible más control, que te ponga trabas en las juntas y que incluso no puedas ejercer tu dirección estratégica. Por parte del accionista, los riesgos que existen es que si tú estabas invirtiendo o comprando acciones por el dividendo que estaban generando, pues que esa empresa reduzca o incluso paralice los dividendos. También es posible que quiebre la empresa, con lo cual hayas perdido toda tu inversión. Y por último, existen dos opciones en las que la empresa no quiebra ni se reduce los dividendos, pero sí que es cierto que la empresa puede estar deslistada de la bolsa donde cotizaba y que la empresa no sea comercializada en el broker en la que tú lo hayas comprado, si has utilizado un broker. Aquí vemos un ejemplo donde el 3 de diciembre DEGIRO informaba que ya no iba a comercializar el BME Growth, con lo cual todas las acciones que los usuarios habían comprado a través de DEGIRO en alguna de las empresas que cotizaban en esta bolsa ya no iban a poder ser comercializadas o vendidas o compradas a través de DEGIRO. Una vez visto qué son las acciones, para qué sirven y qué riesgos conllevan, vamos a ver qué tipos de acciones existen. Existen las acciones comunes, que son, pues bueno, como su nombre indica, las más comunes, las más comercializadas en los brokers, donde tienes derecho económico y tienes derecho en las asambleas a voto. Existen las acciones sin voto, que simplemente son como las comunes, pero no existe ese derecho a voto en las asambleas. Y luego existen las acciones preferentes, que no suelen tener derecho a voto. La cuantía del dividendo suele ser pactada en la emisión de las acciones. Tienen preferencia en el pago respecto a las ordinarias, tanto en los dividendos como en caso de quiebra de la empresa. Y como dato, en España se adquiere mediante la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. En este ejemplo que vemos abajo de Google, si buscamos la acción de Google en cualquier buscador, podremos encontrar dos tickers, que es dólar Google y dólar Google. Esto hace referencia a que cada uno de ellos intercambia un tipo de acción. En este caso, en la clase A, que equivale a un voto por acción, que lo vemos aquí. Luego existe la clase C,
que es sin voto. La clase A haría referencia a las comunes, y luego existe la clase B, que está reservada a los fundadores, que tienen 10 votos por acción en junta. Entonces, en estos casos vemos como una pequeña diferencia en cuanto al precio, que esto en ocasiones puede ser utilizada por los inversores para comprarla más barata si no quieren tener esas acciones para votar en junta, con lo cual estarías comprando unas acciones con menor precio, adecuándose a lo que tú estás buscando, que es simplemente generar dividendos o generar plusvalías, en definitiva. A continuación vamos a ver qué es el ticker y qué es la capitalización. Pues bueno, como ya he dejado caer anteriormente en el caso de Google, el ticker es el símbolo bursátil que tiene un código específico y que es único. Sirve para reconocer un producto en un mercado concreto. En este caso, el ticker es BBVA y haría referencia a BME, Bolsas y Mercados Españoles. En el caso de la capitalización, pues bueno, la capitalización no es ni más ni menos que el producto, la multiplicación del número de acciones que están en el mercado por el precio por acción. Entonces, viendo este gráfico de aquí, en el ejemplo del BBVA, pues podemos ver que la capitalización es 40.000 millones, bien porque nos lo da este dato de aquí, market cap, y si no lo tuviésemos lo podríamos obtener mediante el precio por acción, 6, lo vemos aquí, y el número de acciones. Esto también viene dado en la información de las empresas, con lo cual con estos tres datos podemos obtener tanto la capitalización bursátil, si es lo que nos falta, el precio por acción o el número de acciones. Para hacer una operación rápida, podríamos dividir 40.000 millones, que es la capitalización, entre 6 y obtendríamos el número de acciones, que son 6.700 millones de acciones. Pasando al tercer concepto, que es el ISIN, es el International Securities Identification Number, que es único para cada activo. Igual que hemos visto el ticker era un símbolo único dado un mercado, el ISIN es único para cualquier activo y con carácter internacional. Tanto acciones, opciones, futuros, fondos de inversión, bonos, pagarés, bancos, sociedad de valores, cualquiera de estas tiene un ISIN asociado. Está formado por 12 caracteres alfanuméricos y en España es la Agencia Nacional de Codificación quien emite el ISIN a cualquiera de estos activos o incluso bancos, sociedades de valores. En el ejemplo de Apple, pues vamos a ver más en detalle cómo está formado esos caracteres del ISIN, que es, en primer lugar, está el código del país, en este caso US, de Estados Unidos, luego números acreditando que esto relaciona a acciones de Apple. Si por ejemplo existiesen opciones de Apple, o un fondo de inversión tendrá un número diferente, un bono tendrá un número diferente, y luego el último es un dígito de control. Aquí podemos ver la diferencia entre el ticker y el ISIN. El ticker sería el mercado la bolsa en la que cotiza y un código único de Apple para esta bolsa, y el ISIN pues sería lo que hemos visto. De forma que si una empresa cotiza en diferentes mercados, como puede ser aquí 4 mercados diferentes, pues tendrá un ticker diferente. Sin embargo, el ISIN será el mismo, independientemente en el mercado en el que cotice. Hay que tener mucho cuidado con el ticker, como hemos podido ver. En ocasiones las diferencias son mínimas entre empresas, como podemos ver aquí, GTT Communication y Gazprom and Tecnigas S.A., donde es GTTN y GTT. Esto incluso puede ser el mismo, como vemos aquí, donde vemos que el símbolo de la empresa es ETI en ambos casos. Sin embargo, una es de energía, por lo que se puede ver, y otra es de metales. Una está cotizando en el NYSE y otra en el CNSX. Vale, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque podemos comprar acciones o vender acciones
de una empresa que pensábamos que era una dada y luego nos damos cuenta que hemos comprado de otra. Este caso también se daba durante la pandemia, donde la gente compró con el ticker, la empresa con el ticker Zoom, y no hacía referencia a la empresa de videollamadas, ya que Zoom, esta empresa, tiene otro ticker. Esto hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir, y si tenemos cualquier tipo de dudas, pues acudir al leasing, que eso es único de cada empresa.